Spinoza les está diciendo cosas extremadamente importantes en el plano filosófico. Primero que nada les está diciendo, observen racionalmente el mundo. Observen el mundo bajo el concepto de razón. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la razón, que es nuestra facultad conceptual, es aquella que nos permite aprender todo lo que es extraño a la gente, extraño a nosotros, ajeno a nosotros, y convertirlo en nuestro, en reflexión nuestra. Para Spinoza es muy importante mostrar que una vida feliz, una vida verdadera, es una vida que descansa en el uso positivo de esa facultad de pensamiento que tenemos para alcanzar la plena realización de sí. Pero no solamente les está diciendo eso como un objetivo personal, les está diciendo, vean ustedes la manera en que efectivamente conocemos, para que se quiten la duda y la incertidumbre de si conocemos el mundo o no. Hay muchas filosofías que parten de la pregunta, ¿realmente conocemos? ¿Realmente alcanzamos la verdad? ¿Realmente podemos afirmar que conocemos el mundo? Y Spinoza les está diciendo, podemos afirmar efectivamente que conocemos el mundo porque somos capaces de producir su inteligibilidad a través de nuestro uso racional. Pues Spinoza les está diciendo, no desconfíen de sí mismos, confíen en la fuerza del pensamiento para saber que realmente están unidos al mundo, que realmente son habitantes de este mundo. Hay muchas filosofías que consideran que estamos aquí como en pasaje. ¿Quién sabe quién nos puso aquí? ¿Quién sabe con qué fin nos puso aquí? Nos puso aquí, pero no nos dio las armas para comprender. Nos puso aquí, pero nos puso como seres limitados ante la totalidad. Y Spinoza quiere vencer todos esos obstáculos porque piensa que la verdadera libertad consiste en saberse en el mundo, realizarse en el mundo a través del ámbito de la razón. Eso es lo que les está diciendo. Es una visión filosóficamente muy grande. Les está diciendo, claro que son productores y habitantes de este mundo. Y no hay ningún misterio adicional. Y no hay por qué dudar de nosotros mismos. Y no hay por qué caer en la incertidumbre, en el pesimismo o en el nihilismo. Muchos cursos de filosofía les van a tratar de convencer de que ustedes son seres finitos, limitados, que no alcanzan la verdad, que todo da igual, que no vale la pena creer en nada firme. Spinoza les está dando la lección exactamente contraria. Les está diciendo, crean en la fuerza del pensar, porque eso es lo que permite que vivan a la vez el mundo y su libertad en el mundo. Y para ello usen la razón, alcancen a través de la razón esa realización de sí, que es lo más alto que podemos aspirar. Ese es lo que pueden decir Spinoza. He hecho mucho énfasis en el pensamiento porque me parece que esa es una cuestión crucial en su formación filosófica. Desde luego, yo sé que muchos de ustedes elegirán Nietzsche, Schopenhauer, ya contra eso no puedo nada. Les puedo decir, en cambio, vean ustedes que hay una alternativa diferente. Cada uno de ustedes elegirá. Entonces es muy importante que vean esta perspectiva que quiere llevarnos al optimismo de la razón, al optimismo de la vida. Esa es la filosofía de Spinoza. Spinoza creyó firmemente en que se podía vivir plenamente en este mundo, que estaba a nuestro alcance la felicidad, el conocimiento y la verdad. De eso se trata en este mundo. ¿Está bien? ¿Queda un poco más claro? He hecho mucho énfasis en el pensamiento por eso, porque me parece que es central para su formación. Bueno, ¿ya empezaron a leer la ética? A ver, levanten su mano. ¿Ya empezaron a leer el apéndice? Bueno, vamos a empezar con el apéndice hoy. Y voy a intentar vincularlo a este preámbulo que he tratado de hacer. Voy a tratar de mostrar cómo Spinoza quiere, a través del examen de la formación de nuestras ideas, devolvernos la libertad, específicamente la libertad
en el conocimiento de Dios. Eso significa el apéndice. Yo voy a intentar vincular todo eso que hemos venido diciendo del pensamiento, de la razón, de la formación de las ideas, con este apéndice justo para tratar de mostrar cómo Spinoza quiere decir. Vean ustedes cómo la manera en que se forman sus ideas conducen a la libertad o conducen a la servidumbre. Ese es el sentido de este apartado. Empecemos por conceptualizar. Spinoza introduce el apéndice después de que ha terminado las 36 primeras proposiciones del Leo, de la primera parte de la ética. Spinoza introduce el apéndice después de haber expresado lo que a su juicio es la comprensión racional de Dios. Deseo es de Dios. Pero como Spinoza llama al deseo, a Dios, igual a la naturaleza, los comentaristas dicen, se puede leer esa primera parte como la comprensión de la naturaleza de las cosas, o bien de Dios. La primera parte de la ética quiere decirles, esta es la naturaleza racional de Dios, es decir, la naturaleza racional de la naturaleza. Así son las cosas en la naturaleza. ¿Por qué empezar por la naturaleza? Porque como vimos en la ocasión anterior, para Spinoza conocer es partir de lo universal, partir del ser más determinado, en este caso es Dios. La naturaleza toda, de la cual como sustancia va a depender todo lo demás. La primera parte de la ética, pues, presenta el deseo, la naturaleza de Dios, es decir, la naturaleza de todas las cosas. ¿Era claro? Ahora, en el apéndice, Spinoza va a formularse una pregunta que vale la pena tratar de responder. ¿Por qué, si esto que acabo de exponer es la naturaleza racional de Dios, los seres humanos no lo ven así? ¿Por qué, si acabo de exponer en el deseo la naturaleza de Dios, no es esa la manera en que los seres humanos comprenden a Dios? Comprenden en general a los dioses. ¿Qué es lo que impide que los hombres vean a Dios en su naturaleza racional? ¿Cuál es el obstáculo que encuentra la conciencia común para poder comprender a Dios racionalmente? Eso es lo que voy a tratar de exponer aquí. El apéndice va a decir, ¿cuál es la razón por la cual los seres humanos no ven la naturaleza racional de Dios y en cambio se han convertido en servidumbre de los dioses? Spinoza nos va a explicar cómo se han formado las ideas por las cuales concebimos a los dioses, que no son la forma racional de verlos, y sin embargo es una forma natural, usual, constante en que los vemos. Spinoza va a explicarnos por qué nuestro entendimiento, estoy formulando la misma cosa de varias maneras, por qué nuestro entendimiento no ve a Dios racionalmente. ¿Por qué nuestro entendimiento forma ideas acerca de Dios que no son verdaderas? ¿Cómo se forman las ideas con las cuales guiamos nuestra conducta de los dioses que no se apegan a la verdad? Ese es el sentido del apéndice. Ya les escribí cómo es Dios. Ahora les voy a decir por qué los seres humanos no alcanzan esta razón de Dios y por el contrario viven sujetos a otras ideas. Estoy tratando de vincularlo con las ideas. ¿Se acuerdan que la primera parte del tratado es reformemos nuestro entendimiento para alcanzar las ideas verdaderas? Es decir, corrijamos nuestro entendimiento para que podamos alcanzar la verdad. Aquí nos va a mostrar cómo funciona nuestro entendimiento y las dificultades que tiene para alcanzar justamente la verdad que la presenta. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Este apéndice, Spinoza no le pone nombre, pero en general los comentaristas creo que tienen razón, lo llaman
finalismo. Y ahorita vamos a explicar qué quiere decir que Spinoza con finalismo. Este pasaje es quizá el mejor conocido de la ética y con frecuencia es presentado y se lee de manera aislada. Aunque comienza, como veremos ahorita inmediatamente, aunque comienza con una recapitulación de los conceptos de Dios, el apéndice tiene como propósito atacar los diversos prejuicios que impiden ver a la naturaleza racionalmente. Todos esos prejuicios, dice Spinoza, se resumen en uno. Ahorita lo vamos a ver con detalle en el texto, pero me interesa hacer esta introducción. Este prejuicio es, dice Spinoza, la manía que tienen los seres humanos, y no solo los filósofos, de explicar las cosas no por sus causas, sino en referencia a fines, a pretendidos fines que, interpretados como causas finales, ofrecen una representación deformada, o mejor, una representación invertida del mundo. Dice Spinoza, voy a examinar los prejuicios que impiden que los hombres vean a Dios racionalmente. Y esos prejuicios, dice él, se resumen en uno, en la idea que los seres humanos tienen de que deben comprender el mundo a través de una causa final, a través de un objetivo último que está ya inscrito en el mundo y que les impide ver el orden causal y que les ofrece en cambio una representación deformada de la realidad. Voy a criticar nuestro entendimiento. Voy a reformar nuestro entendimiento, mostrando que vive bajo un prejuicio y que ese prejuicio se centra en la idea de los seres humanos de que todo debe tener una finalidad, todo debe tener un fin, todo debe tener un objetivo, y eso, dice Spinoza, impide que vean las causas. Se trata, pues, de criticar nuestro entendimiento en la manera en que comprenden a Dios. Hacer una crítica. Pero, y esto es muy importante, no es solamente una crítica negativa. No se trata de decir, es un error, es falso, sino que quiere hacer Spinoza una crítica positiva. Es decir, nos quiere decir cómo se forma el obstáculo que nos impide ver la verdad. Vean ustedes, uno podría decir, para criticar la religión, decidir, mire, quédese usted, cubra sus ideas de un lado. Rechazo todos sus discursos. Spinoza no hace eso. Spinoza quiere criticar, pero en un sentido no solamente negativo, sino positivo. Quiere criticar mostrando cómo se forma el obstáculo por el cual no alcanzamos a ver racionalmente. Esa es una crítica positiva, porque dice, no se trata solo de criticar para rechazar, se trata de criticar para comprender. La crítica aquí consiste en decir, voy a tratar de explicarles cómo se forman las ideas que les permiten alcanzar solo una representación invertida de las cosas. Son una concepción errónea de las cosas. ¿Se entiende este punto? Este punto es muy importante filosóficamente. No es solamente una crítica negativa, como decir, ¿sabe qué? Eso está mal y nada más. Se trata de una crítica positiva. Vamos a ver cómo se forman las ideas. ¿Cómo se forman las ideas que impiden el acceso racional a la verdad? Y para ello va a ser una suerte de crítica, llamémosle así, genética. Es decir, nos va a mostrar de qué manera se generan, de qué manera se producen esas ideas a las que nos estamos refiriendo. Se trata, pues, de los términos finales, de criticar un prejuicio. Pero la idea de Spinoza es justamente mostrar que este prejuicio, como todos los prejuicios, viene en un orden de las ideas
que hasta ahora hemos llamado mutiladas, o lo que, para usar el término de Spinoza, de la imaginación. Ahorita verán por qué todo esto es muy importante. Ya sabemos en el tratado que tenemos en la cabeza muchas clases de ideas. Algunas de las ideas nos vienen dadas de fuera, oídas. Otras las derivamos de otras cosas que sabemos. Otras, dice Spinoza, las derivamos como un vínculo con otras ideas, como un vínculo que no alcanza a ser comprensible. Todas esas percepciones que Spinoza nos ha dicho son diferentes de la idea verdadera. Spinoza las agrupa bajo el término imaginación. Es decir, cuando vivimos en un régimen de ideas que no son ideas verdaderas, vivimos bajo el régimen de la imaginación. Vivimos bajo el régimen de la imaginación cuando nuestros papás nos dicen: yo soy tu papá y no te adopté. Yo soy tu papá y no te recogí de un hospicio. Yo soy tu papá y no llegaste a mi casa en una bolsita. Y nosotros decimos: sí, papá. También vivimos bajo la imaginación porque nunca le hemos pedido un examen de ADN para decir: a ver si lo eras. ¿Me explico? Vivir bajo la imaginación es perfectamente natural. Así vivimos, ¿no es cierto? Sabemos, dice Spinoza, que vamos a morir. Pues no porque asistamos a nuestro funeral, sino porque sabemos que hay que ir al funeral de los otros, ¿no es cierto? Un día nos tocará a nosotros, pero por lo pronto, todas esas ideas con las cuales vive la conciencia común, es que nos ha topado por término imaginación. Y son justamente las ideas de las que quieren enmarcar el tratado, las ideas verdaderas. Ahorita lo que nos va a tratar de mostrar es justamente qué quiere decir vivir bajo ideas de la imaginación. Estas ideas, y aquí viene lo importante de Spinoza, no son ideas verdaderas, pero son verdaderas ideas. ¿Por qué se llama verdaderas ideas? Porque se forman, dice Spinoza, por un mecanismo completamente intuitivo, por un mecanismo perfectamente natural. Son verdaderas ideas. Todas las ideas que se forman en nosotros son verdaderas ideas, porque se forman efectivamente por un mecanismo natural. Por ejemplo, ¿ya saben ustedes qué va a pasar en este curso si se portan mal en las clases? Si no asisten, si no leen. ¿Ya se forman ustedes la idea de su destino? ¿Sí? Esa idea tiene razón de ser. Yo les advertí cómo voy a actuar, les advertí qué espero de su acción. Esa idea que tienen ahorita es una verdadera idea. Se formó a través de la asociación de afirmaciones, propuestas, mecanismos, ¿no es cierto? Es una verdadera idea. ¿Es una idea verdadera? No. No, porque una idea verdadera es aquella que conoce completamente el mecanismo de su formación y ustedes no tienen conciencia de eso, simplemente es lo que yo les transmití, lo que yo les expliqué. Una idea verdadera es conocimiento. Una verdadera idea es una idea que se implanta en nuestro espíritu de manera perfectamente natural, con un mecanismo natural. Eso es lo que Spinoza va a tratar de decirles. Las verdaderas ideas, que no son ideas verdaderas, también tienen un régimen de formación. Todas las ideas que ves en nuestra vida se forman como ideas. Es decir, se forman, vamos a explicar en el tratado del agua, se forman porque tenemos percepciones, porque tenemos efectivamente un conjunto de percepciones con las cuales formamos nuestro ser del mundo, esto es perfectamente natural. Son verdaderas ideas porque se forman efectivamente de las percepciones que tenemos. Ahora se me ocurre un ejemplo que quizás es más feliz. Si yo digo que los microbuseros son violentos y bárbaros, ¿qué dirían? ¿Cómo se formó esa idea en ustedes? Por asociación, ¿no?
Inductivo, por la experiencia, supongo. Por la experiencia, ¿no es cierto? ¿Todos los microbuseros son bárbaros? No. Pero la experiencia nos está mostrando que normalmente el cartoncito del que les hablaba, súbete, cállate y bájate, es indicativo de la manera en que actúan. ¿Sí? Fíjense, esa idea, todos los microbuseros son bárbaros. ¿Es una verdadera idea? ¿Es una idea verdadera? No. Pero sí es una verdadera idea. No es una idea verdadera, porque no se puede decir que podemos juzgar al microbusero de esa manera. Pero es una verdadera idea, porque se formó a través de nuestra experiencia con los microbuseros. ¿Dice? ¿Ven? Y Spinoza está diciendo, esas ideas, estas, son las ideas que se forman en nuestra imaginación. A eso le llamo imaginación, a las ideas que se forman en nosotros por nuestra experiencia. Que se afirma en nosotros, que es efectivamente una afirmación. ¿Ustedes se comportan frente a los microbuseros con desconfianza? ¿O no? Pues, o llegan y le dicen, saca la cartera, cóbrate. ¿Sí? No. Primero toman distancia, ¿no? Se van con cuidado, ¿no? Y es natural porque tienen una idea. Los microbuseros de suyo no son naturalezas nobles, santas, ¿no? Son aquello contrario. Y así es como viven. ¿Sí se ve lo que estoy intentando decir? Lo que no se está diciendo es, mire, toda nuestra vida está guiada por ideas. No todas las ideas son verdaderas, pero todas ellas son verdaderas ideas. Porque se forman y se afirman en nosotros. Si el contenido de estas ideas no es racional, en cambio, tienen una razón de ser y deben ser combatidas porque conducen a la impotencia y al deseo. Si estas ideas no son verdaderas ideas, en cambio, sí tienen una razón de ser, esa experiencia cotidiana con la que vivimos y que nos hace ver que esa idea es una verdadera idea, aunque no sea una idea verdadera. La crítica, pues, de Spinoza no consiste solamente en encontrar su carácter ilusorio, sino en reconocer la consistencia y la resistencia de este prejuicio. Esto es muy importante, porque Spinoza, cuando se forman esas ideas en nosotros, esas ideas forman una especie de caparazón de resistencia contra otras ideas. El espíritu, el alma, siempre está lleno de ideas. Y esas ideas forman una estructura tal que se resisten a otras ideas. Las ideas tienen el efecto de crear en nuestro espíritu un prejuicio que resiste, que no se deja vencer fácilmente. Eso es lo que Spinoza está diciendo. Se convierte en un verdadero obstáculo espiritual. Esas ideas, con las que vivimos, se convierten en un verdadero obstáculo al conocimiento. Déjenme darles un ejemplo. Esta clase. Cuando yo encuentro a los alumnos, hay un epistemólogo que dice de manera muy simpática, mire, cuando yo encuentro a un alumno, tiendo a creer que es ignorante, pero no es cierto. Viene lleno de prejuicios. Y entonces cuando yo trato de mostrarle la verdad, lo que me resiste son sus prejuicios. Ojalá y encontrara almas totalmente inocentes, vacías, en las que la idea entrara fácilmente. El problema es que las ideas solo entran resistiendo otras ideas. José Manuel es un buen ejemplo. ¿No? Cuando yo empecé a hablar de Spinoza, él dijo, no, el empirismo es la vía adecuada. El empirismo, su prejuicio impedía que su espíritu estuviera vacío, ya estaba ocupado. Y la lucha de las ideas tiene que ser contra esas ideas que ya ocupan nuestro espíritu todo el tiempo y que impiden que otras ideas penetren. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Se trata de comprender por qué la imaginación crea una especie de concepción del mundo que es muy difícil de vencer. Y aquí Spinoza va a tratar de vencer la comprensión de Dios, ni más ni menos. Y dice,
Cuando nosotros formamos una idea imaginaria de Dios, esa idea resiste a la concepción racional de Dios. Es lo que sucede en todos los espíritus. Este epistemólogo dice, ojalá yo encontrara espíritus vacíos, pero no, los encuentro llenos de prejuicios. Fíjense, ustedes tienen alrededor de 18 o 20 años, pero sus prejuicios son milenarios. Milenarios. Ustedes tienen los prejuicios de milenios de historia humana. Eso es lo que hay que vencer. Cuando Spinoza decía hay que reformar el entendimiento, es porque decía, nuestro entendimiento nunca está vacío. Viene ya con ideas preconcebidas, viene ya con ideas propias. Y ahora hay que intentar enseñarlas con otras. Eso es lo que está diciendo el Spinoza. ¿Sí que estoy empezando a ser un poco más claro? Vivir bajo la imaginación es vivir bajo ideas que hemos construido de manera pasiva, que hemos decidido de manera pasiva. Pero esas ideas guían nuestra acción, guían nuestra manera de pensar y son efectivamente objetivas. Están ahí presentes y resisten. ¿Se ve? Eso es lo que Spinoza va a tratar de ver. La crítica, pues, no consiste en mostrar su carácter ilusorio, sino por el contrario reconocer su consistencia y la resistencia que ofrece. Son ideas reales, son verdaderas ideas, aunque sean ideas de la imaginación. Resisten, son materiales, tienen presencia y no se dejan vencer fácilmente. Dice un comentarista, no se trata pues de diabolizar las obras de la imaginación, sino de comprenderlas. Se trata de comprender el mecanismo por el cual se forman en nosotros esas ideas imaginarias que, sin embargo, resisten a la verdad. Entonces, según Spinoza, digamos que, por ejemplo, la moral, ¿no? O sea, sería como una ideas que igual formamos por medio de la imaginación, porque hemos formado ideas de, digamos, conductas que se deberían de pensar como, digamos, moralmente buenas, ¿no? Como aceptables. En cambio, para Spinoza, en cambio, estas ideas de moral, estas ideas de comportamiento, de una supuesta norma que se debería de seguir para el comportamiento humano, serían ideas que son imaginarias, ¿no? A ver, déjame dar un ejemplo, a ver si no los escandaliza. Por ejemplo, la resistencia al aborto. Hoy es una idea muy difícil de vencer, en ciertos círculos en particular, dándole a la mujer el derecho a decidir por su cuerpo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Esa idea, hay que evitar el aborto, ¿se ha formado como una verdadera idea? No, o sea, Como verdadera idea. como verdadera idea, claro que sí. Por ejemplo, los círculos que lo defienden dirían el ser humano ya es un ser humano desde el momento de su concepción. Eso no está probado, ¿no es cierto? Eso es simplemente la afirmación de que el ser humano es ser humano desde el momento de su concepción. Esa idea es una idea de la imaginación. No es una verdadera idea, pero es una idea. No es una idea verdadera, pero es una verdadera idea. ¿Resiste a otras ideas? En esas estamos, ¿no? Justamente la lucha consiste en eso, dice Spinoza. Se ha formado entre nosotros una concepción de la vida humana que tiene razón de ser, porque descansa en concepciones religiosas, porque descansa en una concepción de la vida. No es una idea cualquiera, no es una idea a deshacer, es una idea a comprender. Dice Spinoza, se ha formado entre nosotros la idea, por lo menos en ciertos círculos, que el aborto no debe ser porque hay que respetar la vida humana. Y Spinoza dice, así se formó y resiste a otras ideas. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes hoy? ¿El aborto se debe permitir o no? Ahora traten de convencer con eso a un cura. El cura les va a decir, no, mira, Dios nos dijo que no sé qué, y está la Sagrada Escritura que no sé qué, y está. Por supuesto que los seres humanos han cambiado su concepción de la vida. Y ese cambio de concepción de la vida choca con las concepciones de la vida que ya estaban.
¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? Se ha formado en nosotros una idea que no es cualquier idea, tiene una razón de ser. Pero esa idea hace obstáculo a otras ideas. Y eso es lo que Spinoza quiere hacer comprender. Ahora vamos a ver la relación con Dios. ¿Sí? Se trata pues de ideas perfectamente naturales y normales, a condición de no ser separadas del impulso de la felicidad. Impulso que tiene su origen en el deseo de ser y de ser de uno mismo, que constituye la esencia misma del hombre y desde luego no debe ser opuesta a la potencia del entendimiento. Fíjense. Spinoza nos dice, no se trata de diabolizar esto, no se trata de decir, no debemos pensar con la conciencia común. Se trata de comprender cómo se formó y comprender en particular el mecanismo por el cual conduce a la impotencia y a la ser. Eso es lo que Spinoza está diciendo. No debemos rechazar las ideas que tenemos, debemos comprender su génesis, debemos comprender su origen, debemos comprender la manera en que se han formado. ¿Queda claro lo que vamos a hacer con este apéndice? Dice Spinoza en el apéndice, con lo dicho, he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades. Ya les expliqué en la primera parte, de las primeras 36 exposiciones, la naturaleza de Dios y sus propiedades. Y entonces se enumera lo que nos ha ido enseñando. Vamos a leerlo simplemente para entender qué nos ha presentado, pero no vamos a exponerlo ahorita, sino más tarde, cuando estemos a la época de esa parte. He explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades, a saber, uno, que existe necesariamente, que es único, que es y obra en virtud de su sola necesidad, de la sola necesidad de su naturaleza, es causa libre de todas las cosas, y de qué modo no es, que todas las cosas son en Dios y dependen de Él, de suerte que sin Él no pueden ser ni concebirse, y por último, que todas han sido predeterminadas por Dios, no ciertamente en virtud de la libertad de su voluntad o por su capricho absoluto, sino en virtud de la naturaleza de Dios, o sea, su infinita potencia tomada absolutamente. Y nos hace un resumen. Esto es Dios. Es potencia única, obra por su naturaleza, no obra por su voluntad. Y se nos ha presentado en la primera parte una concepción racional de Dios. Hace una síntesis y dice, esto es lo que les he enseñado en la primera parte de la ética. Esta es la concepción racional de Dios. Ustedes pueden probarlo siguiendo el razonamiento que Spinoza les ofrece, el orden geométrico que Spinoza les ofrece. Esta es una síntesis de la primera parte. Y entonces dice, además, siempre que he tenido ocasión he procurado remover los prejuicios que hubieran podido impedir que mis demostraciones se percibiesen bien. A lo largo de la demostración traté de remover aquellos prejuicios que impedían que esta forma racional de ver a Dios se diera. Como aún quedan no pocos prejuicios, es decir, he tratado de vencer los prejuicios previos, pero como todavía quedan prejuicios, voy a ofrecerles el apéndice. Como aún quedan no pocos prejuicios que podrían y pueden, en el más alto grado, impedir que los hombres comprendan la concatenación de las cosas en el orden que he explicado, he pensado que valía la pena someterlos aquí al examen de la razón. Vamos a examinar racionalmente el prejuicio. Si se ve de qué manera vincula con lo que estaba tratando de explicarles, nos está diciendo, ya les expliqué racionalmente a Dios, pero los prejuicios que hay impiden que lo que acabo de decir se comprenda plenamente. Vamos a examinar los prejuicios que impiden esa comprensión. Todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo. No voy a examinar todos los prejuicios posibles, pero todos ellos, dice él, dependen de uno solo. A saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos mismos por razón de un fin. Por eso se llama finalismo. El prejuicio único, dice que voy a examinar, pero de que dependen todos los demás,
es el hecho de que los seres humanos suponen comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por un fin. Y esto es un impulso perfectamente natural, dice Spinoza. Es exactamente así como se comportan los seres humanos. ¿Cómo se comportan los seres humanos? Primero, dice Spinoza, se forma en ellos la representación de que las cosas están sometidas a ciertos fines. Lo que ofrece a los seres humanos una trama de representación guiada con la cual van a intentar comprender la mayoría de los fenómenos naturales. ¿Qué quiere decir actuar con razón con un fin? Pensar que todas las cosas fueron hechas con un propósito, con un objetivo, con un fin inscrito en ellas. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo que quizás se conoce. Los estoicos decían, porque creían que el logos actuaba de esa manera, los estoicos decían, miren, Dios creó al burrito para que los seres humanos no carguen. Dios, la potencia, la providencia, creó al burrito para que los seres humanos no estén cargando. Los mexicanos que no lo sabían, hacían que la mujer cargara y que el burrito los cargara a ellos, ¿se acuerdan? ¿Sí? El finalismo consiste en creer que todo lo que es ha sido hecho con algún propósito, con algún fin. Y así actuamos en nuestra vida. Dice Spinoza, nuestra manera común de actuar es simplemente creer que todo lo hacemos con un cierto propósito, y cuando alcanzamos ese propósito nos sentimos perfectamente satisfechos y ya no volvemos a reflexionar. Creer que las cosas han sido hechas con un fin es justamente empezar a adquirir en el mundo un propósito que el mundo debería tener. Un fin que el mundo debería tener. Y cuando esto se le adscribe a Dios, la cosa se hace muy grave. Porque lo que estaríamos diciendo es que el mundo fue creado por un Dios o por unos dioses con un propósito, con un objetivo, con un fin. Ese es el prejuicio que va a intentar hacer Spinoza. El finalismo es una manera perfectamente racional de actuar con parte nuestra. Cuando ustedes quieren colgar la foto de su artista favorito en el muro de su cuarto, ¿qué hacen? Es una pregunta de lo más sencilla, ¿eh? Solo los filósofos ¿qué están haciendo? Estoy haciendo la cosa más simple del mundo. ¿Qué hacen? ¿Qué no tienen en su cuarto la foto de su artista favorito? Sí, pero es un póster, no se cuelga, se pega. Cuando quieren pegar, ¿cómo le hacen? Fíjense, ustedes dicen, mi acción en el mundo tiene un fin. Y ese fin justifica mi acción, y cuando logro ese fin, ya está. El finalismo consiste en decir, todo el mundo actúa en función de un cierto propósito. Y ese propósito es efectivamente el fin que uno adscribe a su propia acción. ¿Sí? Lo que está diciendo Spinoza es una manera perfectamente natural de actuar. Dice Spinoza, e incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas a honrar al hombre y ha creado al hombre para que lo viva. Ahí empieza ya a formarse las ideas de Dios. Como nosotros actuamos siempre en función de fines, nuestra acción es lograr un fin, y es perfectamente natural que precisamente tendemos a creer que el mundo fue hecho de la misma manera. Tendemos a creer que el mundo fue hecho por un demiurgo. Ahorita nos va a explicar todo eso. Que eso fue hecho por alguien con algún propósito. Por ejemplo, Dios se formó la idea de hacer al hombre para que le rinda culto. Como nosotros no conocemos el orden de la naturaleza, decimos, pues sí, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el cochinito?
Si no es para hacer carnitas, ¿no? Nosotros pensamos, mira, la evolución humana hizo que una parte del ser animal se creara y apareciera el cochinito, pero una parte no. Decimos, el cochinito está aquí porque los sábados hago carnitas, son buenísimos. Y entonces, alguien tuvo que poner al cochinito para que el ser humano pudiera hacer carnitas. ¿Sí? ¿Por qué el cielo es azul? Imaginen que el cielo fuera morado. Seguramente viviríamos bajo la penumbra constante, ¿no es verdad? Cuando los filósofos se han preguntado esas cosas, por ejemplo, dijeron, a ver, ¿por qué Dios hizo el cielo azul? Hay varias soluciones al problema, ¿no? Por ejemplo, Descartes decía, Dios hizo el cielo azul por se entregó la gana, o sea, por su potencia. Lo pudo haber puesto verde, rosa mexicano, gris oscuro, nomás que me pareció bien el azul. Spinoza, Leibniz dice no, escogió el azul porque era la mejor entre las opciones que tenía. Spinoza cree, Leibniz cree que explicar las cosas quiere decir que fueron para Dios la mejor opción posible entre todas las cosas del mundo. Así que escogió el azul porque es bastante mejor que el rosa, que el verde. Nosotros no sabemos qué fue lo que dio, pero eso fue su decisión, por eso lo puso azul, ¿cierto? Ahora, todas esas preguntas suponen que Dios, con su infinita voluntad, con su potencia, creó un mundo y le puso un fin, ¿no es cierto? Como nosotros actuamos así, dice Spinoza, como nosotros actuamos así, creemos que el mundo fue hecho pues, de la misma manera, nada más que como no fuimos nosotros, pues tiene que ser otro, ¿no? Estamos adscribiendo, lo que está diciendo Spinoza es físico, estamos adscribiéndole a Dios nuestra propia voluntad. Vamos a tratar de explicarlo. Consideraré pues este solo prejuicio buscando tres cosas. Primero, la causa por la que se le presta sentimiento en su mayoría y por la que todos son tan propensos naturalmente a reposo. Lo primero es encontrar la causa por la cual creemos que Dios actúa como nosotros, es decir, por nosotros. Después mostraré su falsedad. Primero mostraré cómo se forma esa idea. Segundo, mostraré que es falsa. Y tercero, y finalmente, cómo han surgido de él los prejuicios acerca del bien y del mal, el mérito y el pecado, la alabanza y el vituperio, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad y otros de ese género. Fíjense, Spinoza va a decir, voy a hacer tres cosas. Uno, voy a demostrar cómo se formó la idea. Segundo, cómo esa idea es falsa. Tercero, cómo esa idea nos conduce a conceptos como los del bien y el mal, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad. Spinoza nos va a mostrar cómo se forma ese prejuicio, cómo se forman las ideas mutiladas, las ideas de la imaginación, que sin embargo guían nuestra existencia. Ahora bien, de decir todo ello a partir de la naturaleza del alma humana, no es este lugar. ¿Por qué no es este lugar? Porque Spinoza nos ha explicado qué es el alma. El alma aparece en la parte 2 de la ética. Entonces dice Spinoza, no puedo recurrir a mi concepción del alma porque todavía no se las explico. Así que no voy a recurrir por ahora a la naturaleza del alma, me voy a colocar en otro lugar de la demostración. Aquí me bastará tomar como fundamento lo que todos tienen que conocer. Voy a arrancar, no por la demostración del alma, porque no les he hablado todavía del alma, voy a arrancar de algo que todos ustedes aceptarán, me parece. A saber, que todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y que todos los hombres poseen apetito de buscar lo que les es útil y de ello son conscientes. Dice, los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y todos los hombres poseen apetito de buscar lo que les es útil y de ello son conscientes. Y ahí se sigue, primero, que los hombres se imaginan,
ser libres. Aquí veremos un poco de ello. ¿Qué es lo que les pasa a los seres humanos? Dice Spinoza. Todos ellos son conscientes de lo que quieren y lo persiguen como un fin. De eso son perfectamente conscientes. Y se sienten libres porque persiguen ese fin que tienen. Su libertad imaginaria en este momento consiste en decir: yo tengo fines en la vida, los voy a lograr, y mi libertad consiste justamente en lograr esos fines. Pero, dice Spinoza, ignoran las causas que los motivan. Esto es muy interesante. Por ejemplo, nos sentimos libres cuando decimos: yo quiero un Mercedes-Benz. ¿Ese es un deseo perfectamente comprensible o no? Sí, ¿no? No digo un bochito para no ponerse hasta abajo, pero yo soy consciente de que eso quiero. Yo soy consciente de que ese es el fin útil que yo persigo. En cambio, dice Spinoza, me creo libre porque oriento mi acción en ese sentido. Pero no me doy cuenta de que eso que quiero no es porque lo quiera yo solo, sino porque tiene causas que hacen que lo quiera. O dicho de otra manera, los seres humanos saben lo que quieren, son conscientes de lo que quieren, pero no saben por qué quieren lo que quieren. ¿Esto lo van a ser claros? Claro que saben lo que quieren, dice Spinoza, pero no son conscientes de por qué quieren eso que quieren. Cuando por ejemplo, yo digo: Niurka me parece una gran belleza, creo ser libre en mi juicio, ¿no es cierto? ¿Soy tan libre como creo? ¿Qué dirían? O esa idea me fue infundida por TV Iluditas, por cine el domingo, por los programas de televisión que me dicen: mira, esa es la mujer deseable. Yo creo ser libre, lo quiero a Niurka. Lo que no sé es que la idea de Niurka no es mía, me la implantaron. Las causas de esa idea no soy yo, las causas de esa idea son otras cosas que están en mí, pero de las que no soy consciente. Spinoza dice: los seres humanos se creen libres porque tienen fines y los persiguen, y eso es natural, así es como viven. Hay que pegar la foto, eso quiero, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo, ese es mi fin, ese es mi objetivo finalista. Lo que no saben, dice Spinoza, y por eso se creen libres, es que hay causas para que quieran lo que quieren. Y esas causas por las que quieren lo que quieren son el origen de sus ideas. ¿Sí se ve? Cuando Luis sale al auditorio, miles de mujeres gritan, ¿cierto? Y se sienten libres porque creen que ese es su deseo, que esa es su voluntad, que ahí está puesto su interés. ¿Será verdad? ¿Qué dirían? No. Esa idea es propuesta por causas, es introducida por causas. De esas causas no saben nada. Creen ser libres porque actúan, pero no saben por qué actúan como lo hacen. Eso no está diciendo. Los seres humanos se sienten libres porque tienen fines y los logran en el mundo, pero no se preguntan cuáles son las causas de las ideas por las cuales se mueven. Fíjense, Spinoza ya está haciendo un movimiento muy importante. Está diciendo: la conciencia común sabe lo que quiere, pero no sabe el mecanismo por el cual quiere lo que quiere. ¿Sí que empezar a hacer algo claro? Por ejemplo, un Mercedes-Benz. ¿Será algo que no quiere, verdad? Mira, si lo que quieres es movilidad, si lo que quieres es desplazarte y no tomar el metro, un chiquito, no necesitas un Mercedes-Benz, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero venir de corbata,
Tiene que ser de seda, ¿cómo está? Ay, estábamos en 150 pesos. Total, usted ni sabe. Dice, Espinosa está empezando a decirles, esa libertad que creen tener es porque no son conscientes de las razones para hacerlo. Es porque no reflexionan sobre sus ideas. Se siente, fíjense, ya está empezando a decirles Espinosa una cosa muy importante. Imaginariamente se creen libres, no lo son, porque no se han dado cuenta del mecanismo por el cual quieren lo que quieren. ¿Se ve? Ya Espinosa les está dando una clave para que vean sus propias vidas, ¿no es cierto? Les está diciendo, miren, no se dejen llevar por las ideas pasivas que les dan, porque las ideas pasivas que les dan no son obra suya, son simples ideas de la imaginación que se han formado objetivamente en ustedes y que sin embargo no son su libertad. La libertad consiste en conocer las causas que nos causan, las causas que son causa de nuestra acción causal. ¿Se ve que no se crean que Luis Miguel naturalmente está guapo? No, no es cierto. Hay todo un mecanismo de formación de la convicción que nos llevó a eso. Y luego, cuando entran al concierto y se ponen a gritar, furiosos, se creen libres, pero ¿qué va? ¿Qué va? Eso se los vendió TV Notitas. Eso se los vendieron las revistas de moda, fantasía. Todos queremos ser príncipes. ¿Es eso natural? No se dice, no, no. ¿Quién no quisiera una boda como la reina de Inglaterra? Sí, pero el problema es que eso nos ha sido infundido. Vivo bajo la imaginación y le entrego a la imaginación mi vida. Eso es lo que está diciendo Espinosa. Le entrego las obras pasivas de la imaginación mi vida. Vean por qué Espinosa dice, reformen su entendimiento para que reformen su vida. Vean cómo se forman las ideas que guían su vida para que entonces sea realmente su vida y no la vida de otro. Claro está que vivimos en un mundo en donde se trata de crear la imaginación, ¿no es cierto? Eso es la publicidad. ¿Es así? Es crearnos fines de los que no somos conscientes, pero que vamos a perseguir. ¿O no? Veamos que decir que no se está empezando a revelar cómo funciona el interior. De ahí se sigue, dice Espinosa primero, que los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus producciones y de su apetito, y ni soñando piensan en las causas que les disponen a apetecer y a querer, porque las ignoran. Porque las ignoran. No reflexionamos por qué queremos lo que queremos. Y como no reflexionamos por qué queremos lo que queremos, estamos guiados por ideas que nos vienen de fuera, que nos han sido dadas, que no hemos comprobado en su verdad, pero que aceptamos como guía del respeto. Esa es la primera, digamos, algo dice Espinosa que reconocer a todos. El primer movimiento es que nos creemos libres porque tenemos fines y creemos que son nuestros fines y no nos damos cuenta que esos fines nos han sido introducidos de otra por la imaginación. Podemos ver esta noción de Espinosa en el psicoanálisis, ¿no? Que es como conocer los orígenes de las cosas para así entender el por qué te comportas como te comportas o quieres, y lo reformulas para ser verdaderamente libre. A ver, en principio es cierto, pero no del todo. Porque el problema del psicoanálisis es que lo que dice es que tú tienes el tuyo, de tu naturaleza, una serie de premisas, de elementos que inevitablemente se van a mostrar. Y entonces contra ellos no puedes nada. El psicoanálisis te diría, pues mira, la pulsión de muerte está ahí. El Edipo, el que hoy quieras matar a tu papá, ya está ahí.
Spinoza diría no, porque eso no te hace libre. Spinoza lo que está diciendo es, cualquier idea que tengas está a tu alcance modificarla. Mientras que el psicoanálisis, creo, te diría, hay pulsiones que no están a tu alcance modificar. Las puedes moderar, pero no puedes modificar. Vas a tratar de matar a tu padre pues, porque está en tu naturaleza. Spinoza diría no. Spinoza diría ninguna idea, incluso la de matar al padre, es natural. Vean, Spinoza ya está luchando por su libertad, se da cuenta. Les está diciendo, piensen las causas que no las acepten. ¿Sí? Ahora, de ello se sigue, segundo, que los hombres actúan siempre con vistas a un fin, a saber, a la utilidad que apetecen, de lo que resulta que solo anhelan siempre saber las causas finales de las cosas que se llevan a cabo, y una vez que se han enterado de ellas, se tranquilizan porque ya no les queda uno de ellos. ¿Ya por qué se va finalista? Porque actuamos en relación a un fin. Porque actuamos siempre en relación a algo que queremos y que deseamos realizar. Y cuando lo realizamos, olvidamos el proceso por el cual se formó la idea y la realizamos. Y entonces dice Spinoza, en realidad lo que hace es que actúan siempre en relación a la utilidad. Y una vez que logran esa utilidad, se tranquilizan y ya no les queda eso. Bien, los seres humanos actuamos así. ¿Es natural? Es perfectamente natural. ¿Lo podemos evitar? No lo podemos evitar, así actuamos. Es un fin. Lo que es importante, dice Spinoza, es darnos cuenta de que esos fines no son nuestros fines, sino son fines que muy probablemente nos fueron dados. Son fines que probablemente nos pusieron de algún cierto. Déjenme darle una vuelta a esto, porque creo que es una lección muy bonita la que se nos está diciendo. Hay que comer todos los días. Sí, ¿no? Está en nuestra naturaleza comer. Hay que comer en un restaurante francés todos los días. Además de antieconómico, es necesario comer comida francés todos los días. Cuando el Epicuro examina la cosa, dice: mira, pues, unos tacos de canasta, mira esto, 1,000 por 1,000 pesos. Para calmar el hambre, ¿basta la torta de aquí enfrente? ¿O no? Sí. Pero, ¿así actúan ustedes? No. Si me vas a llevar a comer, no me vas a llevar a comer hasta acá. ¿O no? Me vas a llevar a comer allá sea un CBC. ¿O no valgo eso? ¿Verdad? Fíjense, Spinoza nos está diciendo, claro que actuamos con relación a un fin. El problema es que esos fines con los que actuamos suelen estar tenidos de imaginación y resulta muy difícil vivir de otra manera, porque en realidad son las ideas que nos han sido puestas y que obviamente obedecemos. Y las obedecemos como un fin que además deseamos en el mundo, así actuamos, ¿no es cierto? Apetecemos algo, lo vamos a buscar, lo realizamos y nos olvidamos de las causas que generaron el propósito y de los medios con los cuales logramos ese propósito. Spinoza me está diciendo: ven ustedes, así actúan los seres humanos, ¿cómo están ustedes inventados así? Así es como actúan. Ahora vamos a ver cómo a partir de ahí han creado a los dioses. Vamos a ver cómo a partir de ahí, con su imaginación, han proyectado esa imaginación hacia el más allá. Sigamos. Estoy en la página 110. Dice: si no pueden enterarse de ellas por otra persona, no les queda otra salida que volver sobre sí mismos y reflexionar sobre los fines en vista de los cuales ellos suelen determinarse en casos semejantes, y así juzgan necesariamente de la índole ajena a partir de la fe. Como en realidad no tienen a quién recurrir,
pues dicen, todo debe funcionar como yo funciono. Si yo actúo en función de ciertos fines, pues todo tiene que actuar en función de ciertos fines, porque ni tengo a quien preguntarle de otra manera. Tiendo a pensar que la manera en que yo actúo es exactamente la manera en que se actúa. No hay ninguna razón para pensar que la acción de otra naturaleza será de otra naturaleza. Como no tengo ningún otro remedio que volver a ser mí mismo, pues proyecto lo que yo soy, lo que yo creo, hacia afuera. Y digo, así es como uno se comporta. Esa es la manera natural de comportarse. ¿Sí? Empieza a formarse la idea de que si el mundo fue puesto por alguien, pues ese alguien tiene que haber actuado como nosotros, en función de un fin, en función de un objetivo. Ahí es donde empezamos. Vean ustedes lo que el Señor está diciendo. Empezamos a proyectar en Dios nuestra propia acción. Empezamos a proyectar hacia Dios nuestra manera de actuar. Además, como encuentran dentro y fuera de sí mismos no pocos medios que cooperan en gran medida a la consecución de lo que es útil, como por ejemplo los ojos para ver, los dientes para masticar, las hierbas y los animales para alimentarse, el sol para iluminar, el mar para criar peces. Ello hace que consideren todas las cosas de gran naturaleza como si fuesen medios para conseguir lo que les es útil. Y en efecto, los seres humanos van al mundo y se encuentran con un mundo que no pusieron ellos, que ya está puesto ahí y que sin embargo está puesto para su satisfacción. ¿Me explico? ¿Les gustan a ustedes los mariscos? Cuando van aquí a la viga, y se atracan los mariscos, ¿qué piensan? Qué bueno que Dios puso el camaroncito, ¿no? Qué creativo, no sé, qué creativo, porque puso el camaroncito, chiquititos, grandotes, y todo. Y luego nos hasta vamos a hacer el fuego. Entonces ya podemos hasta cocinar los camaroncitos. ¿Les gustan a ustedes las carnes? ¿Cómo no? Qué bueno que Dios puso al puesito. No íbamos a sacar la tira y el asado, la costilla. Venimos a pensar, dice Spinoza, como nosotros encontramos un mundo y sabemos que nosotros no lo pusimos, y sin embargo ese mundo nos es útil, pues empezamos a pensar que, oye, qué bueno que está ahí el cochinito, porque si no, ¿cómo hacemos carnitas? ¿No te parece? Imagínense un monte y carnitas, yo no lo puedo imaginar. Yo no quiero vivir en un mundo sin carne. Yo creo por los vegetarianos, si hay vegetarianos aquí, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Como nosotros no pusimos el mundo, y el mundo nos es útil, pues tendremos a creer que ese mundo fue creado pues para nuestra utilidad. ¿Me explico? Fue puesto ahí para nuestra utilidad. Claro que le pusieron sus inconvenientes, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan nuestras preguntas. ¿Por qué le pusieron al tiburón tantos dientes? ¿Qué no podía Dios hacer tiburones desdentados? Claro que el mundo ofrece muchas cosas que además de ser convenientes también son inconvenientes, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué así? Empezamos a decir, ¿cómo será la naturaleza? Dice que creó todo. Si además de crear las cosas buenas como los camaroncitos al lado, pues también creó las cosas malas como los perros con rabia. ¿Se ve? Empezamos a decir, oiga, no es tan comprensible. Ciertamente ese mundo, yo no puse, tuvo que ser puesto por alguien. Y actuó como yo actúo, es decir, en función de un fin, en función de un propósito, en función de un objetivo. Como nunca he visto a Dios, a menos que sean Juan Diego, nunca van a ver a Dios.
Entonces, como nunca hemos visto a Dios ni le podemos preguntar nada, pues para poder comprenderlo, dice Spinoza, nos proyectamos nosotros mismos, ¿no? Como yo nunca he visto a Dios, y creo que ustedes tampoco, pues entonces lo único que podemos hacer es cómo se comportará Dios, pues como nosotros. No tenemos, ¿se acuerdan lo que dijo previamente? Como no tenemos ningún conocimiento de las cosas, pues proyectamos en las cosas lo que nosotros mismos somos, ¿verdad? Fíjense, ya empieza a aparecer la imagen de Dios en el mundo, que actúa como nosotros. Por ejemplo, los griegos llenaron el panteón de dioses de hombres violentos, de mujeres celosas, de dioses coléricos, y dijeron, pues así son como nosotros, no más que grande, ¿cierto? Y este nos está diciéndoles, vean de dónde se formó la idea de los dioses. Vean ustedes que, como nunca hemos visto a Dios, y sin embargo sospechamos su presencia por ese mecanismo finalista, pues entonces tendemos a proyectar sobre él nuestra propia imagen. Y efectivamente las religiones, sobre todo las religiones primitivas, pues lo que hacen es proyectar su propia imagen en Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, y además esto va cambiando históricamente, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes que hoy Quetzalcóatl, Tlacaele, nuestros antepasados sí creyeron en él, sí creyeron en ellos. Y por ejemplo, nuestros antepasados decían, cada cierto tiempo hay que sacrificar a un cierto número de mujeres vírgenes y a un cierto número de hombres valerosos. ¿Por qué ya no creemos en ellos? Porque nos parece bien. Porque hemos llegado a una concepción de nosotros mismos que ya no da para eso, ¿no? Claro, todavía hay que el Zócalo baila y hace, se pone más caballos. A ver, que le digan, sacrifícate a Quetzalcóatl, órale, pásale, pásale, que ya, por eso la cosa no puede ser. A ver dónde encuentras una virgen, ¿no? No podemos creer en ellos porque ya las condiciones no dan para eso, ¿no es cierto? Ya no podemos creer en esos dioses porque nuestra concepción ha cambiado y por tanto proyectamos en ellos nuestra propia concepción. Claro, otra vez, hay que vivir imaginariamente eso, ¿no? Pero Spinoza dice, en realidad son obras de la imaginación porque lo único que ha hecho es plantar en Dios su propia concepción. Ya vieron el mecanismo que está usando. Las ideas que están guiando nuestra concepción de Dios son proyección de nosotros mismos, son proyección de nuestro comportamiento que debe alcanzar ese grado de comprensión. ¿Por qué? Si le quieren regalar a su novio una flor, una rosa, por ejemplo, ¿por qué Dios le puso espíritu? ¿Por qué no le puso espíritu? ¿Por qué si queremos regalar chocolates, dañamos su salud? ¿Sí se ve? Hay ese mecanismo por el cual, dice Spinoza, aparece en nuestra concepción de Dios, de nosotros proyectada más allá. Y puesto que saben, y puesto que saben que esos medios han sido encontrados, pero no dispuestos por ellos, han tenido un motivo así para creer que algún otro ha dispuesto dichos medios con vistas a que ellos no usan. Ya se empezó a producir la inversión. Ahora decimos, debe haber una fuerza que se llama Dios o dioses. Debe haber una fuerza que creó todo lo que es. Y esta fuerza que creó todo lo que es, la hizo con un fin, con un propósito, porque así se actúa siempre, con un fin. ¿Saben ustedes a qué se está expresando con ellos? Entonces está diciendo, miren, si queremos comprender la naturaleza del continente,
No tenemos que esperar a Dios para que haya creado el cochinito para hacer carnitas. Hoy sabemos que la evolución humana fue creando las especies animales en un movimiento natural. La naturaleza creó el cochinito no para nosotros, sino como parte de su propio desenvolvimiento. La naturaleza no creó al burrito para que cargara por nosotros. La naturaleza creó al burrito como parte del movimiento de la naturaleza misma, de las especies animales que fueron explorándose hasta llegar al burrito. ¿Creen ustedes que la naturaleza pensó en nosotros para acabar con los dinosaurios? Porque uno podía, después de ver Jurassic Park, qué bueno que no nos pusieron ahí, ¿no? Qué bueno que nunca nos encontramos. Yo no quisiera que nos persiguiera un velociraptor. ¿Están de acuerdo? ¿Creen ustedes que Dios dijo, pobres seres humanos, no los voy a hacer coincidir con los dinosaurios? ¿Será así? No. No se está diciendo, mire, la naturaleza tiene un movimiento causal, tiene un movimiento por ella misma. Y las cosas que son porque son un desarrollo natural de la naturaleza. En cambio, lo que estamos haciendo ahorita es lo contrario. Decir, la naturaleza fue creada por alguien, con un propósito, con un fin. Y como ese fin y ese propósito nos es desconocido, pues entonces ese que lo creó nos es también desconocido. ¿Qué razón tuvo para actuar así? Fíjense, está empezando a aparecer el Dios total de voluntad. Tendemos a creer que Dios tiene una voluntad. ¿No les dicen eso todos los días? No. Cuando pasa algo, ¿qué les dice la gente común a ustedes? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Te curarás de ese feo cáncer que tienes? Pues que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo la ves? Ya empezó a aparecer un Dios totalmente humanizado, dotado de voluntad, y que imprime en el mundo fines, porque no sabemos por qué está ahí. Se empieza a invertir en orden de las cosas. Spinoza nos está diciendo, fíjense cómo en el puro desarrollo de las ideas se empieza a invertir en orden del conocimiento y vamos a acabar, en lugar de chicles, sometidos. Pues una vez que han considerado las cosas como medios, no han podido creer que los hayan hecho ellos mismos, sino que han tenido que concluir, basándose en el hecho de que ellos mismos suelen servirse de medios, que hay algunos vectores de la naturaleza provistos de libertad humana que les han proporcionado todo y han hecho todas las cosas para que ellos las hagan. Ya empezamos a ver el finalismo actual. Como no nos sentimos capaces de crear las cosas, pues entonces las ascribimos a Dios. Fíjense que es muy interesante porque los seres humanos a veces les cuesta mucho trabajo creer que nos han creado cosas. Hasta muy recientemente tuvieron la idea de que son ellos los productores de las cosas. Todas las civilizaciones antiguas, por ejemplo, les otorgan a los dioses la creación de las cosas. Tenemos un caso muy trivial de escritura. Todas las antiguas civilizaciones, Sumer, Egipto, incluso los griegos, tienden a pensar que los dioses les dieron la escritura, que los dioses les enseñaron a escribir. Por ejemplo, el dios egipcio de la escritura es Thoth. Thoth es una especie de ave con un pico así largo, una especie de flamingo. Según los egipcios, Thoth a los hombres les dio la escritura. Todas las civilizaciones han pensado eso. El fuego, los griegos decían, lo bajó Prometeo. Y como Prometeo lo trajo a los seres humanos y los dioses no les gustó, ¿se acuerdan que lo crucificaron? Crucificaron a Prometeo por andar dando a los hombres el fuego. Según esta versión, deberíamos seguir comiendo la carne cruda. Comeríamos carne
¿cómo se llama? Carne tártara. No te digo, es carne tártara. Gracias al Prometeo que nos dio fuego, pues entonces ya podemos cocinar y hacer carnitas. Fíjense, no se está diciendo algo que es realmente históricamente válido. Los seres humanos, sobre todo en la religión, no se sentían capaces de inventar. Hay dioses que crearon los instrumentos musicales, que crearon la música, que crearon el lenguaje, que crearon la escritura, que crearon el cálculo. Porque los seres humanos que tienen esos bienes no son conscientes de haberlos producido ellos, sino creen siempre que se trata de la realidad de alguien más. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Como nosotros encontramos en el mundo cosas que están ahí, pues tendemos a pensar que alguien las puso ahí, que alguien las puso con un cierto propósito, y que ese propósito era, por ejemplo, en el caso de la escritura, pues mejorar la vida humana con el bien. Por ejemplo, supongamos, como le hacemos caso al bronco, ¿se acuerdan? Y le cortamos la mano a todo el que algo, como la de él. Hay una parte en la que Hegel dice, mire, si nosotros aplicáramos la ley que está en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo serían nuestros criminales? Tuertos y chimuelos, ¿así les parece? ¿Verdad que no? No podemos utilizar la ley de ojo por ojo, diente por diente, aunque esté en la Biblia, porque tendríamos puros criminales o chuecos, tuertos o ciegos, y además chimuelos. Ya son feos los suyos, ¿no? Si tú consideras que Dios es una voluntad que pone las cosas, entonces estaría en contradicción. Pero si comprendes que Dios no es más que la naturaleza misma, entonces verás que las cosas son como son por el orden natural en el que aparecen. Y no están puestas ahí por ninguna voluntad. Y por tanto, tú tienes la libertad, dentro del orden causal en el que estás, a elegir las causas que te causan. Siempre vas a ser un ser causal. ¿Sí? Tus ideas siempre van a ser producto de otras ideas. Pero eso no quiere decir que tienes que vivir bajo las ideas que te dan. Tú puedes vivir bajo las ideas que tú te pones. En ese sentido, tú te conviertes en la causa que te causa. Esa es la facultad humana a la que Spinoza recurre. Pero eso mismo no sería una forma de hacernos, de ponernos como el centro del universo, en el sentido de que, no sé, creo que en el mismo libro también lo dice que el hombre precisamente se creó un imperio dentro de lo que sería un imperio, ¿no? Entonces, estamos creyendo que nosotros somos el único ser dentro de toda la naturaleza que puede tener la libertad de determinar esta vida. Imaginemos esta clase no te gusta y que quieres salir volando. Abres la ventana y te tiras. ¿Cómo la ves? ¿Eres libre? Pues no, porque tienes una coacción de que le piensas no gusto por alguna razón. No solamente por eso, sino porque si te caes de aquí te matas. Entonces, cuando eres libre, no quiere decir que tú haces lo que te den en gana, sino que comprendes el orden natural en el que puedes actuar, incluso sobre ti mismo. Tú puedes decidir qué clase de vida dices. Eso es lo que dice Spinoza. Tú puedes decidir qué clase de ideas guían tu vida. Pero no puedes decidir cualquier cosa porque estás en la naturaleza. Eres un ser finito que no puede ponerse cualquier causa, sino las causas que su naturaleza le permiten. Claro que eres libre de decidir de tu vida, pero no eres libre de decidir salir volando, porque no está en tu naturaleza salir volando. Lo que Spinoza está diciendo es, si comprendes toda tu naturaleza, tu libertad serán las causas que tú te das, pero dentro del orden de la naturaleza, al cual no puedes evadir. Spinoza está diciendo algo muy importante, está diciendo, claro que puedes guiar tu vida, pero tienes que guiar tu vida en la comprensión del orden completo de la naturaleza a la que perteneces y que nunca vas a poder evitar. Tú puedes decidir guiar tu vida de alguna manera, pero tu vida es finita. Es decir, no puedes decidir vivir eternamente.
Cuando comprendes que no puedes vivir eternamente y que sin embargo en esta vida puedes ser feliz, eres libre. No vas a dejar de ser causado, porque eres ser de la naturaleza, no puedes evadirlo, pero sí puedes decidir dentro de ese orden causal qué es lo que quieres que te cause. Una cosa es que te enamores de Milka, porque tú en notitas lo dices, y otra que digas, ¿qué clase de mujer quiero para mí? ¿Cómo reflexiono para mí? Y ese es el fin que persigo. Puedes elegir vivir como miembro de la veladora perpetua. También. Lo que no puedes evitar es que tu naturaleza esté presente en todas tus causas. ¿Sí se alcanza a ver? Claro que puedes decidir ser libre. No que quieras hacer lo que quieras, porque eres un ser de la naturaleza y tienes que obedecer a esa naturaleza. Pero dentro de eso, la libertad existe. Ahora, obviamente es una libertad dentro del orden causal. ¿Sí? Es un concepto de libertad distinto al hecho de que libertad quiere decir que yo hago lo que quiero. Esa libertad, dice Spinoza, no existe. La libertad de que yo hago lo que quiero como quiera no existe, porque es un ser de la naturaleza. Tienes que obedecer a eso. Entonces, Spinoza va a decir, las ideas que guían tu vida están todas en un régimen causal por el cual están en ti. Ese régimen causal no puedes evitarlo, así es. Pero en cambio, si puedes distanciarte de él y decir, quiero ser causa de la causa que me causa. Quiero ser causa de mí mismo, dentro del margen finito en que estás. Déjame dar un ejemplo más claro ahora. Cuando Marx te dice, toma conciencia del mundo que vives y compréndelo para modificarlo, eso es lo que te está diciendo. Tú no vas a poder evitar vivir en una sociedad con condiciones históricas, sociales determinadas, pero sí puedes establecer cuáles son los principios de la sociedad bajo los cuales puedes vivir. No puedes decir, bueno, sí puedes, pero sería una mala salida, irte a vivir al Cerro de la Estrella eternamente, sí puedes, pero eso no es libertad, porque ya estás atado a lo más natural. Cuando Marx te dice, comprende la sociedad en la que vives, para que la transformes y tú sea como tú quieres que sea, esa es la libertad. No vas a poder evitar vivir en sociedad, pero sí puedes elegir la clase de sociedad en la que quieres vivir. Esa es la libertad. Esa es la libertad verdadera. Por eso Spinoza va a decir, mira, vamos a examinar las pasiones, porque las pasiones, vamos a examinar las pasiones, porque las pasiones es algo que no puedes evitar. En mi naturaleza humana, como ser finito, está que estés ocupado con pasiones, el amor, el odio, la vanagloria, la ira, la cólera, la furia, los celos. Todo eso, dice Spinoza, está en tu naturaleza. Pero eso no quiere decir que te dejes dominar por ellos. Quiere decir que si comprendes su formación, tú puedes subsumirlos en ti. No vas a poder evitarlos, ¿me explico? Pero en cambio, sí puedes elegir qué es lo que quieres. Entonces, nuestras ideas sí son libres, por las pensamientos que tenemos. Si una vez reflexionados, podrías decir que soy libre. Una idea es libre, en el sentido de que te permite elegir vivir. Pero una idea no es libre si crees que una idea viene de cualquier parte. Una idea viene vinculada necesariamente a otra idea. No hay ideas libres en el sentido de ideas que vienen de la nada. Todas las ideas vienen por un mecanismo causal, por un mecanismo que las causa, como son. Y para comprender esa idea necesitas saber de su formación. Pues entonces la idea siempre va a tener una causa detrás de la... Según Spinoza, todo lo que existe tiene una causa que lo causa. Todo. Según Spinoza, todo. Ahora, obviamente aquí lo que está en todo es el concepto de libertad. Porque a ustedes les han enseñado que libertad quiere decir, yo hago lo que se me dé mi gana. Yo soy la causa de mis actos. Y Spinoza te acaba de decir, no es cierto. Eso que crees que es libertad, no es libertad. Porque eso que crees que es tu idea, no es tu idea. Que ha sido puesta ahí. Spinoza lo que te está diciendo es, la libertad existe en
en el orden causal de las ideas y de las cosas que describimos. ¿Existe? No puedes evitar ser natural. No puedes saltar por ahí y volar. Eso no está en tu naturaleza. Si crees que ser libre es que te voy a poner a volar, pues entonces no estás dentro de la libertad. Spinoza no cree que en el mundo hay una posibilidad, sino hay necesidad. Las cosas son como son, por el orden causal que es. La rosa no tiene espinas por azar. La rosa tiene espinas porque en su necesidad está teniendo espinas. Tú no le puedes pedir al mundo una rosa sin espinas porque es la naturaleza de la rosa la que está ahí. Y Spinoza lo que te está diciendo es: comprende el mundo así, porque esa manera de comprender el mundo es la que te permite vivir ahí. Y no vivir bajo la idea de por qué Dios te puso tantos dientes al tiburón. La naturaleza le puso tantos dientes al tiburón porque son los que necesita. Y la naturaleza no les está preguntando a ustedes: ¿y qué te parece un tiburón sin dientes? No, las cosas son como son, no son de la posibilidad. Solo que para ser libre, déjame decirlo de manera más generosa, tienes que comprender la necesidad de la que tú no vas a transformar la sociedad capitalista siendo comprendente. Cuando Marx te dice para comprender, para transformar, tienes que conocer, te está diciendo solo puedes transformar lo que conoces. Porque lo que no conoces, lo que crees que es azaroso, no lo puedes transformar, justo lo que crees azaroso. Estas filosofías te dicen, claro que puedes transformar tus condiciones de existencia, pero primero tienes que conocerlas. Sin conocimiento no hay transformación posible. ¿Sí se ve? ¿Te queda un poco más claro? Pues no. Déjame tomarte como ejemplo. Vean por qué el espíritu siempre está ocupado con ideas. Ojalá y encontrar alumnos sin ideas, pero nunca los encuentro. Los encuentro ya con ideas. Y ahora hay que luchar con ellas. Hay que luchar con las ideas. ¿Por qué? A ver, porque este epistemólogo dice: mira, la ignorancia es también una trama cerrada. El ignorante no es solamente que no sepa, es que quiere saber. El problema es que eso que quiere saber es una resistencia contra ese control. Ahora, mi trabajo, y por eso me pagan, es luchar contra eso. ¿Okay? Nos vemos entonces en el próximo martes. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.